El 17 de agosto de 2003, un escuadrón de policías y soldados se tomaron simultáneamente los pueblos de Ovejas, Colosó y Chalán en un operativo jamás visto en las zonas de los Montes de María. Ese día, 156 personas fueron capturadas acusadas del delito de rebelión. Se iniciaba así la aplicación de la seguridad democrática en esta región, impulsada por el presidente Álvaro Uribe, para golpear los grupos insurgentes. Era conductor, prácticamente tenía un carrito viejo por ahí que me rebuscaba diario todos los días. Aquí era lo que sostenía la casa y a raíz de las capturas arbitrarias que nos hicieron, tuve que más vender carrito. Estamos totalmente en la ruina. Usted sabe que uno después que lo queda totalmente archivado porque nadie lo voltea a ver. Y eso nos tiene padeciendo a todos los que han cogido por ahí las capturas arbitrarias. La mayoría de los capturados eran campesinos, obreros, tabacaleros y hasta profesionales de la zona a los que les ha tocado vivir de cerca el conflicto armado. Siempre he sido una persona que he sido trabajador, nunca he tenido ninguna clase de relación con ninguna clase de grupo, porque siempre me he dedicado a mi trabajo. Hasta el primer trimestre del presente año han sido capturadas 636 personas. En el 2003, el número de capturados llegó a 207, mientras que en el 2004 fue de 58 y en el 2005 la policía reportó 164 capturas por rebelión. En el 2006, la cifra llegó a 105 y en el 2007 un total de 73 personas fueron privadas de la libertad por el mismo delito y en lo que va corrido del presente año, 29 personas han sido capturadas por este mismo punible. Entre las personas que han sido capturadas se encuentran autoridades locales, como el alcalde de Ovejas, Álvaro González, y 4 concejales más, que fueron privados de la libertad hace más de un año y aún se encuentran recluidos en la cárcel de Corozal. Estuve 83 días preso y en La Vega, y aquí duré 23 meses en domiciliario. Hasta la presente no me han comprobado nada y nunca me van a comprobar nada porque nunca me han encontrado nada. La policía justifica los operativos pese a que de cada 100 personas capturadas, 85 han sido absueltas. No hay falla en la investigación, allí hay una recolección de información muy oportuna, muy acorde para que un fiscal determine en primera instancia una orden de captura. Pero otra cosa dice el comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina. En esos momentos hubo la necesidad de hacer ese tipo de operaciones, posteriormente se corrigieron esas fallas que pudieron haberse presentado, seguramente, y sin entrar a juzgar, de pronto faltó en la parte jurídica, faltó pruebas suficientes. El Tribunal Superior de Sincelejo, a través de sentencia de fecha 25 de junio de 2007, ordenó la recaptura de 40 de los que habían sido absueltos, tras considerar que las pruebas eran suficientes y contundentes para reabrir la investigación. 23 de los implicados ya fueron recapturados. A pesar de que uno sale en sentencia absolutoria, a pesar de que uno nunca ha estado involucrado en hechos de rebelión ni cosa parecida, desde el momento en que usted lo vinculan a eso, usted queda en el ojo del huracán y más que todo en un departamento donde hubo mucha influencia paramilitar. Organismos defensores de los derechos humanos denunciaron los procedimientos de las capturas. Es un procedimiento que nosotros siempre cuestionamos, lo hicimos saber a través del SAT, a través de los análisis del SAT, que se estaban cometiendo irregularidades, injusticias, tratando de judicializar personas que eran inocentes. Se logró demostrar que estas indicaciones, en algunos casos, en muchos de estos casos, no tenían un fundamento fáctico y material que permitiera una condena. Las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el caso de las capturas masivas en el departamento de Sucre. La oficina ha sido muy explícita y muy directa también en señalar en un capítulo específico el tema de las detenciones ilegales. Y ha llamado la atención al gobierno y ha puesto esto en conocimiento de la comunidad internacional como una práctica que debe ser fundamentalmente revisada. La preclusión para unos y la absolución para otros no ha sido garantía de libertad, pues aún se sienten presos en su propio rancho, a pesar de haber demostrado su inocencia, y cuando esperaban una reparación, les llegó la recaptura, y lo peor, a 5 de ellos la muerte. Por ahí andan, por ahí la policía buscando, él piensa que también lo van a venir a buscar como lo buscaron aquella vez inocentemente y se siente miedo
Cuando escuchamos los perros ladrar pensamos que es alguien que viene en busca de nosotros también. Como Marta Gómez, al menos 200 familias de los Montes de María viven en zozobra desde que se inició la aplicación de la seguridad democrática en el departamento de Sucre hace 5 años. Familias enteras huyeron de la zona al conocer que un Tribunal Superior de Sincelejo el 25 de junio de 2007 ordenó la recaptura de 40 personas que meses antes habían recobrado la libertad al demostrar su inocencia en el proceso que le seguía a la Fiscalía por rebelión. Sí, hay muchos casos. Por ejemplo, yo conozco un caso aquí precisamente que al muchacho lo cogieron y él se tuvo, bueno, cuando ya salió al suelto, porque la mayoría de esa operación salió al suelta. Se fueron para Venezuela, la esposa ya quedó con un poco de hijos. Después ya como el esposo no venía porque le daba miedo regresar, precisamente huyéndole que otra vez lo volvieran a coger, porque mucha gente que soltaron, que salieron al suelta, después la mataron. Ninguna entidad sabe cuántas personas han huido de la zona al conocer la captura o recaptura. Solo se sabe que cunde el pánico. Se ha dado en un momento determinado mucho temor dentro de las comunidades, muchas veces porque las personas piensan que pueden volver a ser recapturadas por la fuerza pública. Ese es un temor que hemos podido presenciar, evidenciar a través de nuestras personas en terreno. Entonces muchas personas han optado por salir de la zona hacia otros lugares del departamento e incluso hacia otros lugares del país. Esta es la vivienda de la familia Cárdenas Chamorro en la vereda Almagra, municipio de Ovejas, familia que tuvo que desplazarse hacia Venezuela por temor a ser recapturado uno de sus miembros y al conocer que varios de los que fueron absueltos en la operación Mariscal fueron asesinados en Chalán y Ovejas. Usted sabe que a uno a veces le da miedo hasta demandar porque lo pueden quebrar, fácilmente lo pueden matar. El joven Alexander Tapias Cárdenas, quien recobró la libertad el 27 de diciembre de 2006, fue asesinado el 27 de febrero de 2007. Cuando se encontraba en su casa del barrio Corazón de Jesús de Ovejas, Sucre. El Estado, apenas unos bandidos de este municipio, señalaron a mi hijo como guerrillero de este pueblo, que hacía parte de la FARC. Automáticamente lo que le hicieron fue, le pusieron la lápida, o sea, la muerte. Para la policía en Sucre y los Montes de María, la tranquilidad es reinante. Lo que hay que valorar es el estado de tranquilidad en la cual tenemos en este momento al departamento de Sucre. El oficial anunció que las capturas continuarán en los Montes de María, lo que podría aumentar la incertidumbre en la zona. Ana Leidis siempre ha estado dedicada a los oficios de su casa y a producir en la pequeña parcela que adquirió junto con su esposo Germán hace más de 2 décadas. Su compañero Germán dedicó sus últimos 10 años a trabajar como administrador en un centro recreacional en Sincelejo. Ambos se sentían lejos del conflicto armado, a pesar de los hechos violentos que a cada momento se presentaban en su municipio, Los Palmitos, Sucre. Pero un día, el conflicto los tocó directamente y el 5 de mayo de 2004 llegó hasta su casa un pelotón de policías y delante de su esposa y sus hijas lo capturaron por orden de la Fiscalía por el presunto delito de rebelión. Ese día que Germán vienen y la forma en que lo vinieron a sacar a las 2 de la mañana fue muy brusco. Él no dejó que entraran acá porque hace unos días antes en su casa de la mamá llegaron tomando puertas también y que buscando a un sobrino de él, ¿qué tal? Bueno, entonces ese día fue muy violento allá. Entonces yo pensé que iban a hacer lo mismo acá en mi casa, registrar todo, voltear todo. Y él no dejó que entraran. Por las niñas, por mí, no dejó que entraran y se puso, cierra, yo salgo. Empezó así el drama para la familia que perdió la tranquilidad y hasta el último centavo por el proceso jurídico. Germán permaneció preso 10 meses, pero tras demostrar su inocencia recobró su libertad el 16 de marzo de 2005. Los primeros 3 meses, otros amigos, allegados, empezaron prestando, pero después ya yo vi que esa situación no era buena. Bueno, lo único que había a la vista era una parcelita que él cultivaba, tenía como una vaquita, ya 2 vaquitas era lo que tenía, no tenía mucha cosa. Entonces yo vi que no alcanzaba ni vender una vaca ni para pagar. Y el abogado estaba necesitando dinero, porque eso es dinero. También para trasladarnos nosotras 4 con comida para allá.
yo vi que tenía que buscar una solución, entonces le abrí venta al pedazo. Y con eso pude pagar el abogado. Como Ana Leidis, cerca de 200 mujeres aproximadamente, esposas y compañeras de los hombres que fueron capturados por la aplicación de la seguridad democrática en los Montes de María, viven entre el miedo, las deudas y la ruina total. Para mí fueron bastante aterrorizados, con agonía, con desesperación, porque tenía que trabajar duro. La cosecha se perdió, el maíz, el ñame, todo lo que él siembra, con todo lo que él cultiva se perdió porque si él estaba preso, no tenía quien, y yo sola no tenía ayuda de ninguno. Todo eso se me perdió. Esta situación no solo tocó a las mujeres campesinas, también en la parte urbana de los municipios de Ovejas, Colosó y Chalán se vivieron situaciones similares. Nosotros para esa época teníamos unos ahorros que estábamos ahorrando para comprarnos un carrito y todo eso nos tocó entregarlo al abogado para con tal de que saliera, uno cae como novato, paga la novatada en ese caso. Y vendimos todo, prácticamente todo lo que teníamos. Lo que tiene establecido la ley es que toda persona que ha sido capturada y a lo largo de un proceso se determina que es inocente, independientemente de la forma como termina ese proceso, tiene derecho a que el Estado le repare el daño sufrido, daños que se tasan en daño moral y daño material. Dentro de la indemnización global que recibe la persona se incluye un porcentaje para el compañero o la compañera y para los hijos. En algunos casos no quedaron ni los hogares y muchos que recobraron su libertad no encontraron a su esposa o compañera, a quienes en las circunstancias de soledad, pobreza y miedo las hizo tomar otro rumbo. Hay efectos sociales dentro de uno, dentro de el entorno de uno y más que todo con los hijos de uno. Los hogares de esta familia fueron arruinados social y económicamente. Después de 4 años que Germán Narváez, el administrador del centro recreacional, y el médico de Ovejas, Luis Beltrán, recobraran la libertad, sus esposas siguen luchando contra la ruina, las deudas y por una reparación. Ellas, que siempre estuvieron por fuera del conflicto armado, han tenido que pagar hasta con sus ranchos y parcela el costo de la aplicación democrática.